1, 2, 3, vamos. No sé si vuelve a esto, pero bueno. Volvemos otra vez con las mismas cagadas que hacemos de siempre, los videos extraños y todas las cagadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a volver? Y con la misma típica ropa y posiblemente que nunca me haya cambiado. Vamos a hacer una pequeña, ¿cómo decimos? Reacción de lo que es, miren, para mí, el remake que se viene de Resident Evil 4 Remake 4 es una nostalgia muy dura. Y les voy a mostrar por qué. Si lo encuentro, si no lo encuentro, no me importa porque vemos si lo encuentro, si no lo encuentro igual, no va a importar, pero si lo encuentro quiero que lo vean. A ver, muy épico. No sé si después vayan a... Es que nomás tengo aquí. Eh, Miren la fuente que no es que estaba... Es este tesoro, si lo pueden ver y lo pueden apreciar. Resident Evil 4. No está aquí el disco, lamentablemente, de la historia que pasó. Pero Resident Evil 4 fue uno de los primeros juegos que yo compré. Si se puede camuflar así. Y bien, no pensaba hacer este canal también de gameplays, pero este canal se va a volver gameplays. ¿Cómo? Voy a darle con el Resident Evil 4 Remake. Voy a subir Resident Evil 4 Remake, por ejemplo, el modo campaña. Lo voy a subir. Voy a hacer un modo campaña muy exclusivo para mí, tanto también para ustedes. Y voy a hacer secreto, todo eso lo que vamos a sacar es nuevo porque es una nueva reimaginación. Todo esto es nuevo, bueno, nuevos enemigos que van a ver, escenarios nuevos, los personajes mejorados, las voces nuevas, nuevos movimientos, cosas y todas esas vainas. Y ahora vamos a ir repasando de paso en paso el trailer de Resident Evil 4 Remake. Y ojo, no voy a ponerlo porque en algunos videos han puesto derechos de autor y toda esa vaina. Así que comencemos. Y bueno, ¿cómo podemos comenzar con con esto de Resident Evil 4 Remake? Primero nos comienzan a dar una introducción sobre Leon al parecer encontrando a Ashley. De aquí también podemos tener, por ejemplo, como decir, varias formas así. Por ejemplo, uno de los primeros avistamientos es sobre la plaga número 3, que ya son como decir los insectos. Esos famosos insectos que cuando eran, por ejemplo, tú a veces matabas a un iluminado o así, salía una especie de insecto o algo así. Al parecer era lo que era la plaga creciendo en él y que ya había evolucionado a tal magnitud. Y eso se puede ver, pero en una mejor versión más. Aquí lo muy interesante es la inclusión y como yo dije, personajes nuevos. La inclusión de dos asistentes para Salazar, para, para Sale. Sale como decir el personaje, el enemigo principal, sus dos asistentes y el modelo que le hicieron. Y a mí me parece Voldemort. Y lo interesante es ver a esta Ashley, como decir Ashley, ya un poco mostrando lo que es esta faceta de que ahora sí veremos cómo el virus, como este virus, como las plagas que están dentro de ella actúan de mejor manera, porque antes era como decir escupía sangre o cualquier cosa, cosas sin tiros. Ahora podemos tener un mejor plano de ella siendo sí controlada por las plagas o teniendo ciertos ataques sí.
Hay muchas cosas. Y te preguntas, ¿y ahora por qué estoy haciendo este análisis? Y hay muchos canales. Estoy viendo eso para no repetir muchas cosas, muchos conceptos y así. Después tenemos los primeros avistamientos de las primeras batallas. Por ejemplo, aquí podemos, como ejemplo, en el Bad Trailer nos muestra antes, en los primeros dos trailers que nos mostraron, los dos primeros, el segundo que fue más, no mostró lo del pueblo. Ahora en cambio nos basamos más en los otros dos escenarios, porque Resident Evil 4 se basa en tres escenarios: pueblo, castillo y isla. Los dos primeros trailers se basaron más en eso, en pueblo y en el pueblo, y en cambio este tercer trailer no muestra más lo que es el castillo con las catacumbas. Y además lo más impresionante y lo que sí creo que van a explotar más es lo de Luis Serra. En su momento muchos quejaron de la poca participación o de la extraña participación de este personaje tan misterioso. Muchos decían que si van a hacer un remake del Resident Evil 4, que por Dios extiendan la historia de este personaje, que en cierta forma es muy vital en la trama, porque en sí es quien ayuda a Leon a controlar un poco lo de las plagas, y a la vez es gracias a sus relatos que podemos entender un poco más esta vaina, porque que Resident Evil 4 tenga una historia tan desarrollada es lo que carece mucho. De ahí otras cosas, incoherencias y todo eso, pero de ahí, como gracias a Luis Era, comenzamos a entender un poco más la historia, y al final en los créditos también se ve imagen. De ahí lo que todo el mundo pensó que no podía aparecer, supuestamente, era Jack Krauser. Al final vuelve Jack Krauser. ¿Y qué pasa con este modelo? Muchos dicen que no es el que se esperaba, pero otros, inclusive en un canal que había visto, es muy realista. Y es que recordemos que el motor que está manejando Capcom para el nuevo Resident Evil, para este Resident Evil Remake, como lo hizo con Resident Evil 2 Remake y 3 Remake, es un motor NG, que es un motor más realista y a la vez que capta imágenes. Inclusive este motor también es usado para Resident Evil 7 y 8 Village, como se lo ha visto. También se lo puede, como decir, enterar, como decir que en cierta forma podemos decir que es un modelo más real, así como decir. De ahí podemos tener más avistamientos. Y ojo, aquí con las armas. Por ejemplo, es el tema de las armas. ¿Qué armas tendremos? Sean las mismas, sean otras nuevas. Y puedo asegurar que la mayoría de armas que tenemos son todas, casi la mayoría en su completa totalidad, las mismas armas. Aunque lo interesante es que se ha aparecido ese del menú de que puedes como crear mejoras o crear tus propias granadas o tu propia munición, pero tienes que comprarle algún héroe. O sea, lo mismo que era, por ejemplo, por ejemplo, las mejoras que comprabas en Resident Evil 7 y 8, bueno, más en el 7, esas que parecían esas mejoras, esas, como decir, esas de experiencia y todo eso, así va a ser aquí mismo, pero en cambio, como se te va a dar la oportunidad de poder mejorar tus armas, poder hacer tus propias armas, tus balas, y además granadas como de luz o de fuego, que son especialmente las de luz, las que sirven para acabar, como decir, con la plaga, como decir. De ahí, como decir, de cierta forma, vemos más avances, como decir, los movimientos que pueden haber. Por ejemplo, eso es lo interesante. Ashley, el modo de Ashley que, como decir, se queda, vuelve ese, como decir, ese modo que iba solitario, y esta vez un poco más coherente. En vez de una linterna que nadie sabe de dónde se la sacó, por ahí esa lámpara que la consigue, como decir, algo así normal. De ahí tenemos los movimientos, por ejemplo, el de poder esquivar, porque he visto unos canales que han dicho y han mostrado esa metafórica de que en los existen esos cuadros antigolpes, o sea, esas cosas que de no tener golpe y aquí quedan. En Resident Evil 4 el cuadro era todo el cuerpo de Leon, o sea, no era partes y todo eso, sino era todo el cuerpo. Que no importaba si había un daño así, no se le veía, y era porque, bueno, podemos decir, en ese tiempo la tecnología en ese momento no era tan avanzada y no era, como decirlo, factible para hacer. Ahora, como se está viendo que está haciendo, tomando una modalidad entre que puede ser más realista y a la vez que nos demuestra más movilidad y más cosas que se pueden hacer, así para evitar daño y todo eso. Las armas, como es el francotirador y todo eso. Ese perfil de Ashley, por ejemplo, puedo decir lo que es fantástico,
me gusta, a veces me gusta la actriz que está dándole, prestando su rostro para esta versión, que es para mí, aunque no supera un poco el anterior. Y esto sigo remarcando, Luis Saras va a ser más importante en este tramo de la historia que en anteriores tramos. O sea, por ejemplo, en este juego, en su momento, podemos decir que Luis era, tuvo solo un papel más como el de ayuda, el de apoyo en lo todo esto. En cambio, en este va a ser de apoyo, pero de cierta parte, o sea, un apoyo, como decir, más, como decir lo que Leon estaba de las plagas y todo eso. En cambio, aquí puede ser es un apoyo mucho más físico. En cambio, en ese otro era más un apoyo así, como decirte, de esta pastilla y todo eso. Y la vuelta de Mike. Para mí, señores, cuando murió Mike en Resident Evil 4, me dolió mucho porque para mí me gustó su forma de su tono, todo esto. La vuelta de mí para Mike es como decir, y aunque puede que me toque, pero lo voy a poner, no me importa. Es lo que Eso es puro cine para mí. Volver a escuchar a Mike después de... La última vez que jugué Resident Evil fue hace como 4 años, Resident Evil 4 hace como 4 años y no me superó el Mike. Y todo eso. Y Luis era por Dios, o sea, y esto de los vagones, lo interesante. Lo que decían que iban a explotar más los escenarios. Y aquí podemos ver que el escenario de las catacumbas, el escenario de los vagones, va a ser más sobreexplotado. Por ejemplo, lo que todo el mundo ha estado hablando. Por ejemplo, lo sorprendente, esa munición infinita que se tiene y a la vez se nos muestra la vida del vagón. O sea que de esta forma el vagón va a ser muy necesariamente tendremos que protegerlo y el que posiblemente lo conduzca es Luisera. Porque aquí vienen más cosas interesantes. Sigue Luisera apareciendo. O sea, porque miren, hay momentos en que aparece Luisera hasta su muerte, que es como decir en parte del castillo. Así como decir antes que nos quitaran, antes que ese avispador nos quitara Ashley. Porque como decir porque de una porque Luisera muere antes de hacer eso, como decir, antes de la primera recuperación de Ashley en lo del castillo. Porque pasa que de una a Ashley se la secuestran 2 veces. La primera es cuando, bueno, no es como que la primera como más secuestro, sino más como que ella cae en su propia trampa, en la propia trampa de ellos. Y así, y Luis era como si, en cambio aquí, y por eso, y es lo que se puede decir, Luis era va a tener un papel mucho más. Aquí es lo que todo el mundo decía del aspecto de Sadler, más parece un Voldemort con nariz, y en serio lo digo, la pelada y que tenga esos ojos así medio blanco y todo eso, solo por la nariz, ya es un Voldemort. De ahí, el ganador, Dios mío santo. Yo al ver a este enemigo me dio un tedio al principio, junto al regenerador y el mega de motosierras de los mercenarios, son los 3 enemigos de Resident Evil 4 que más tedio me dieron. En cierta forma me dieron mucho. Y se lo puede ver que están igual de fenomenal. Podemos de aquí ver como el rescate de Leon cuando Leon rescata a Ashley, cuando en la primera rescate que hace en la isla. Y aquí podemos ver una de las cosas que también todo el mundo esperaba mejorar y era la batalla de cuchillos si había entre Leon y Krause, que al parecer va a ser mejor, 100% mejor. Y ahora como ejemplo de la apreciación, aquí un como mini Christian Ben, la de las propagadas, Ada Wonder sigue siendo espectacular. Y por fin, lo que todo el mundo especulaba, los avisadores sí iban a aparecer. Todo el mundo decía que no, algunos decían que iban a ser los enemigos, porque supuestamente hace antes del primer trailer de Resident Evil 4 Remake ya se daba de que muchos enemigos iban a ser descartados. Por ejemplo, decían la isla descartada y de aquí se iban como decir, los ganados militares y además el fusil y todo eso, y también los regeneradores. Y otros decían de los avispadores, que esta vez no iban a ser avispadores, sino iba a ser otro tipo de otra cosa, y así. Y bueno, como decir de esta forma, y el último que no un tramo de así. ¿Qué podemos esperar de este nuevo remake? Va a ser una total locura. Vamos a ver tantas cosas buenas que puede haber. Aunque sí hay que tener cuidado porque Capcom no es tanto de fiar en algunas cosas si se lo ha visto. Por ejemplo, el remake de Resident Evil 3 Remake fue el que más decepcionó.
el Resident Evil 2 Remake fue el que sí hacía mucha cierta, y lo bueno que es el grupo mismo de ese que está trabajando para este. Que al parecer ya está terminado, pero falta mucho. Pero también otra cosa que recalcar es la aparición de los mercenarios y una próxima demo, que posiblemente si la suba a este canal. Este canal se vuelve de gameplays y hasta aquí acabamos. Gracias por vernos, nos vemos hasta la próxima. Chao. Espero que esto haya quedado chulo. Hasta la 3.